Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a ver la unidad número uno, como habíamos visto más temprano, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan tener un videito de cada unidad explicando lo teórico. Sé que muchas veces la filmina o el contenido del material, ¿cierto? Es complejo, entonces bueno, la idea es poder ir desgranando estos contenidos en un videito, ¿cierto? Que capaz que es de una sola persona que se dirige a todos ustedes, pero ya que ustedes puedan desgranar algunos conceptos, digamos, que a veces son difíciles de entender, que muchas veces uno se confunde con las palabras, así que la idea es que darle las herramientas, charlarlo, ¿cierto? Esto es totalmente, digamos, formal, pero la idea es que sea cercano a ustedes, más allá de la virtualidad de esta aula, así que bueno, vamos a proyectar la unidad uno, que es la del sistema de información contable, para que ustedes puedan, que sea una ayuda de memoria, ¿cierto? Para que ustedes puedan llevar a cabo el aprendizaje, digamos, de esta unidad. Ahí estamos. No puedo preguntar si ven o no ven, así que bueno, están grabando, así que imagino que están viendo la filmina. Vamos a presentar la proyección acá, para que ustedes puedan verlo. Unos segundos. Perfecto, bueno. Ahí me hice un pequeño PowerPoint para que ustedes puedan estudiarlo también, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes esto lo pasen rápido y vayan más que nada al material de estudio, donde está toda la parte teórica. Acá es un pequeño resumen de todo ese contenido y que ustedes pueden ampliar, ¿cierto?, con el contenido del material. Como decíamos recién, vamos a comenzar hablando sobre los sistemas de información contable. Ahí vamos a ver, digamos, de qué manera se organiza una empresa, o un emprendimiento, o una persona, o una familia. Yo creo que siempre tiene que llevarlo, digamos, a lo que uno hace diariamente, y de qué manera esa información que va a salir de este sistema nos va a servir para tomar decisiones. Eso es lo fundamental, ¿cierto? A veces uno que se llega a fin de mes y dice, no me alcanza la plata, no sé qué, y dice, bueno, eso no puede pasarnos, tanto personalmente, en nuestro emprendimiento, en la empresa que vamos a trabajar, ¿cierto? Bueno, la idea es que hay sistemas contables o hay formas de organizarnos que nos permiten, ¿cierto?, tener una autonomía, una información de nuestras finanzas, de nuestros hechos económicos que nos suceden en nuestra economía. ¿Qué tema vamos a ver acá, cierto? En primer lugar vamos a ver lo que es sistema de información, a qué se define o qué se entiende por un sistema de información. Hemos dado algunos parámetros, ¿cierto?, algunos indicios de qué es un sistema de información. Luego vamos a ver la contabilidad como disciplina, ¿cierto? Esa disciplina de decir, vamos a registrar todos los hechos económicos, no vamos a dejar algunos hechos económicos de lado o vamos a registrar algunos, sino que vamos a registrar todo hecho que tenga un impacto económico en la empresa. En tercer lugar vamos a ver lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio neto, de forma muy simple, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan entender. Son conceptos que a veces uno le da rechazo, ¿cierto? Conceptos, pero la idea es que lo entendamos, ¿cierto?, de la forma personal y de la empresa que nosotros podemos llegar a formar de mañana. Yo creo que todos tenemos un espíritu emprendedor o una idea de llevar a cabo, y los que no, ¿cierto?, que puede ser también, que entendamos, digamos, de qué manera se conforma el patrimonio personal de nuestro emprendimiento o de la empresa. La ecuación patrimonial, esto es una ecuación muy simple, ¿cierto?, de estas tres variables, del activo, el pasivo y el patrimonio neto. Luego vamos a ver las variaciones patrimoniales, es decir, esos hechos económicos que vamos a registrar, qué impacto tienen en el patrimonio de la empresa, si varía, ¿cierto?, la cuantía, o si varía, digamos, solamente la composición del patrimonio. Y en sexto lugar, vamos a ver, ¿cierto?, los estados contables o los informes financieros que salen de este sistema de información contable. En primer lugar, como decíamos recién, el sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar y difundir información para la toma de decisiones. Es decir, lo que hace el sistema de información va a recopilar, va a procesar, almacenar y difundir, ¿cierto?, esta información. Van a ver, digamos, que hay principios, ciertos contables, no los vemos acá, pero que es importante, que lo que es la oportunidad. O sea, no nos importa, o sea, no tiene sentido ver, digamos, que la información nos dé el dato 60 días después. Nosotros queremos un dato actual al día de hoy para saber cómo estamos con las ventas, para saber cómo estamos con las compras. Bueno, la idea es tener un sistema de información que nos permita, que nos ayude siempre a la toma de decisiones. Como sabemos, todo sistema tiene un proceso. Este proceso del sistema de información tiene un input o una entrada que se llama, un proceso en sí y una salida. La entrada van a ser, ¿cierto?, todos esos datos que obtenemos en función de algún parámetro. Lo que va a hacer, digamos, este sistema va a clasificarlos para que el proceso sea un poquito más fácil y rápido.
El proceso en sí va a convertir estos datos que el sistema capta en información significativa, es decir, información que nos sirve. No nos importa, ¿cierto?, cuestiones que son ajenas a la empresa, pero sí cuestiones que van a impactar o que impactan o que van a impactar en un futuro, ¿cierto?, en la toma de decisiones de la empresa. Y así, digamos, el proceso tiene sí o sí una salida, que es el output o la salida, que son los resultados que nos da este proceso para, con información útil, como decíamos recién, significativa, que llegue al usuario. Es decir, por ejemplo, pongamos en la cabeza de un encargado de compras que le hace falta saber en stock, o sea, al área de stock. Recuerden, digamos, que una empresa puede tener diferentes áreas. El área, digamos, de compras es el que se encarga, digamos, de comprar la mercadería para que cuando la gente de producción le haga falta hacer esta mercadería, puedan tener mercadería. Entonces, la gente de compras tiene que tener sí o sí un sistema de información permanente con el área de stock, el lugar donde, o el depósito donde guardan las cosas. Nosotros, la gente de producción va a decir, bueno, yo tengo un programa, una programación de producción que me hace falta, qué sé yo, 10 etiquetas por día para el vino, ¿cierto? Bueno, estas 10 etiquetas tienen que estar disponibles para que ellos puedan producir. Bueno, ese sistema de información que nosotros nos van a dar para ver si tenemos que comprar o no, ¿cierto? Este sistema es la salida o esa información útil para ese usuario interno, o capaz que puede ser un directivo, que sepa, digamos, de que estamos por llegar a fin de año y a fin de año nos explota las ventas. Bueno, vamos a comprar un poco más porque sabemos que las ventas aumentan. Toda esta información es útil, ¿cierto?, para los usuarios internos y jerárquicos que puedan tomar decisiones en la empresa. Como decíamos un poquito recién, decíamos que la contabilidad como disciplina, es decir, hay que tener en cuenta que la contabilidad es una disciplina técnica que se ocupa de la medición, registro, comunicación e interpretación de los efectos de actos y hechos susceptibles de cuantificación y con repercusiones económicas sobre el patrimonio de la empresa o de las entidades. Es decir, vamos a registrar todos aquellos hechos económicos o actos que tienen impacto o repercusión en la economía de la empresa. No vamos a registrar actos que no tengan nada que ver, ¿cierto? Y no vamos a registrar algunos, sino vamos a registrar todos los hechos o actos que tengan impacto en la empresa. El proceso contable decimos, bueno, que como decíamos recién, es un proceso continuo que tiene una entrada, un proceso y una salida. La entrada es registrar, ¿cierto?, a través de asientos contables en el libro diario. Luego vamos a ver lo que es la partida doble. Clasificar, es decir, clasificamos, ¿cierto?, a través de las cuentas P o los libros mayores. Ustedes ahí en el material van a tener la posibilidad de ver qué es un mayor, ¿cierto?, y cómo se va registrando. O qué es un plan de cuenta. Recuerden que si vamos a hablar de un plan de cuenta y cómo se registra cada cuenta, digamos, en el level a ver, y cómo se contiene o cómo se acumula el saldo en este mayor. Y luego, ¿cierto?, un resumen, que es la salida de la información, que son los estados financieros. Es decir, todos estos informes financieros que nos van a ayudar para tomar las decisiones son el resumen de esa salida de información que le damos al usuario, ya sea el área de compras, el área de marketing, el de ventas o un CEO, ¿cierto?, de la empresa. El activo, decimos que el activo representa todos esos bienes y derechos de las empresas adquiridos en el pasado y con los que lo que se espera generar un beneficio futuro. Es decir, el activo va a ser todo aquello, digamos, bien que tenga un valor económico para la empresa. Es decir, si no tiene un valor económico para la empresa, no tiene un valor, digamos, que la empresa pueda venderlo, no es un activo para la empresa. Después dice que el activo es uno de los tres elementos patrimoniales que van a ser situación patrimonial, junto con el pasivo y el patrimonio neto. Eso lo vamos a ver enseguida cuando veamos la ecuación. La fórmula para calcularlo es activo igual a pasivo más patrimonio neto. Y bueno, dependiendo, digamos, si el activo este es de fácil realización, es de fácil venta, o nos cuesta un poquito más venderlo, es si un activo corriente o un activo no corriente. Decimos que el activo corriente como se puede vender en menos de un año, ¿cierto? Y la idea, bueno, es que ustedes conozcan, ¿cierto?, de que hay dos tipos de activos. Más que nada eso, ¿cierto? Luego vamos a ver lo que es el pasivo. El pasivo son aquellas deudas y obligaciones, ¿cierto?, con que una empresa se financia su actividad. Es decir, una empresa necesita tener, qué sé yo, necesita sacar una cuenta corriente con un proveedor para poder tener, digamos, medias para poder vender. Bueno, esa cuenta corriente o esa deuda que tiene con ese proveedor es una deuda que le sirve a la empresa para llevar a cabo sus actividades diarias. Bueno, también forma parte de la ecuación patrimonial. El pasivo se puede sacar como activo menos patrimonio neto.
Es decir, hacemos un cambio, digamos, de términos en esa ecuación y nos va a dar, digamos, lo que es el pasivo, y también hay pasivos no corrientes y pasivos corrientes. El patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Muchas veces es algo que no podemos palpar o no podemos conocer, ¿cierto? Porque el activo lo tenemos ahí, como puede ser, por ejemplo, mercadería, un rodado, un inmueble, ¿cierto? El pasivo también lo tenemos ahí. ¿Y qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto es el patrimonio neto es el valor total de una empresa una vez descontadas las deudas. Es decir, el valor que tiene la empresa, esa empresa si se vende, ¿cierto? Menos las deudas que tenga, ese es el patrimonio neto. Es la diferencia entre el activo y el pasivo. Por lo tanto, ¿cierto? También se puede definir como un carácter diferencial, como la diferencia entre activo y pasivo. La ecuación patrimonial, como recién hablábamos, ¿cierto? Es el activo igual al pasivo más el patrimonio neto. Toda empresa o economía familiar o un emprendimiento local, ¿cierto? Tiene esta composición de activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y vamos a ver en función de esa ecuación es las variaciones patrimoniales. Cuando hablamos de variaciones patrimoniales, nos referimos a los hechos u acontecimientos que suceden en la vida de una empresa y que tienen un impacto en el patrimonio de la empresa. Es decir, son aquellos hechos económicos, ¿cierto?, que tienen un impacto en el patrimonio de la empresa. Estas variaciones, ¿cierto?, pueden ser de dos tipos, como verá a continuación. Pueden ser variaciones cuantitativas o modificativas, ¿cierto? Recuerden que cuantitativa hace referencia a la cuantia, es decir, al valor, a la cantidad, y variaciones cualitativas o permutativas. La cualitativa, ¿cierto?, se refiere a la composición del patrimonio. Es decir, la cuantitativa va a ser que incrementa o se disminuye el patrimonio, y la permutativa no se modifica el patrimonio, sino que se permutan algunos de esos componentes del patrimonio. Bueno, como vamos a ver a continuación, es un pequeño resumen de lo que son las variaciones. Variación modificativa son aquellos hechos económicos que implican una modificación en la cuantía o el valor del patrimonio, es decir, puede el patrimonio disminuir o el patrimonio aumentar. Y las variaciones permutativas, aquellos hechos económicos que implican una modificación en la composición del patrimonio. Es decir, hagamos un ejemplo, ¿cierto? Una variación modificativa es el pago de un impuesto, que es un gasto, ¿cierto? O una venta. Bueno, todo eso tiene una variación modificativa. La versión permutativa, ¿cierto? Puede ser en el caso de una compra. Recordemos que siempre y cuando sea una compra, por ejemplo, cambiamos lo que es un activo de plata por mercadería. Es decir, la composición del patrimonio cambia, es decir, el activo va a seguir siendo, por ejemplo, 100. Si tenemos 100 de efectivo, ¿cierto? Queremos comprar 100 de mercadería, va a cambiar la composición del patrimonio, pero no cambia la cuanta. En el caso de la venta, ¿cierto? Vamos a hacer una venta por 120 y esta mercadería nos costó 100, bueno, vamos a tener una ganancia de 20. Vamos a ver después eso de lo que son las operaciones de venta y compra y cómo se registran estas operaciones para que ustedes puedan tener, digamos, una otra alternativa para poder verlo. El 6, ya estamos llegando al final, ¿cierto? Y estos son los estados financieros que emiten estos sistemas de información. Estos estados contables son los estados contables básicos, faltan 2 o 3, pero creo que son los más importantes que ustedes puedan conocerlos. El estado de situación patrimonial, ¿cierto? Este se da una fecha determinada, generalmente, ¿cierto? Muchas empresas cierran el 31 de diciembre, otras el 30 de junio. Eso digamos, lo determina su estatuto. Y ese estado de situación patrimonial es un estado estático, es decir, un estado que nos da la situación de la empresa a ese momento, ¿cierto? A ese momento hacemos un corte y nos dice, tiene tanto de activo, tiene tanto de pasivo, y este es el patrimonio neto. El estado de resultado es un estado dinámico que nos incluye un periodo, que pueden ser periodos intermedios o periodos completos, ¿cierto? Este estado de resultados nos va a decir que desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿cierto? El resultado o las ganancias fueron tantas, las pérdidas fueron tantas, ¿cierto? Y eso nos da, ¿cierto?, un estado dinámico, porque es durante un periodo. El estado de evolución del patrimonio también es dinámico y nos explica, ¿cierto?, que el patrimonio ha tomado su evolución inicialmente desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre, que ha aumentado o ha disminuido el patrimonio y por qué motivo ha aumentado o disminuido. Entonces tenemos estático el estado de evolución patrimonial, dinámico el estado de resultados, dinámico el estado de evolución de patrimonio neto, y en este caso, bueno, me olvidé de ponerlo ahí, luego se lo corrijo para subirlo a la plataforma. El estado de flujo efectivo también es dinámico, es decir, nos va a decir durante un periodo
cuál fue el flujo de efectivo de la empresa. Esos son los estados más básicos que hay. Luego hay otros estados que se anexan, ¿cierto? O anexos, digamos, de rodados o de bienes de uso. Pero esto es fundamental para que ustedes conozcan qué son o cuáles son los estados contables que surgen de este sistema de información. Y acá algún resumen, ¿cierto? Y para que ustedes sepan, digamos, la importancia que tiene un estado contable, que dice que la importancia de conocer los estados financieros es porque nos permiten, a partir de esta información que surge, ¿cierto?, el sistema de información contable, tomar decisiones en una empresa. Es decir, como venimos diciéndolo desde el comienzo hasta ahora, es sumamente importante que esta información sea oportuna, que esta información sea uniforme, ¿cierto? Que esta información, ¿cierto?, se dé en el momento indicado a las personas indicadas para que tomen las decisiones que tienen que tomar. Así que bueno, muchas gracias, un gusto nuevamente. Cualquier duda, consulta que tengan, ahí les dejo mi mail, lucas.ferraro@itu.uncu.edu.ar. Ahí recibo consultas, ¿cierto? De lunes a viernes las respondo, a veces los sábados y domingo también. Pero bueno, a disposición de ustedes necesiten. Sé que muchos de estos conceptos son un poco duros, ¿cierto?, de aprender, pero la idea es, digamos, estar a disposición de ustedes, como decíamos, digamos, en el video de bienvenida. Sepan que estamos abiertos, todo el personal del ITU, para poder, digamos, que ustedes tengan una buena transcurso en esta carrera, que puedan ingresar, digamos, en la carrera que ustedes quieran ingresar, y acompañarnos en este proceso, ¿cierto?, de cursar el PRE. Así que bueno, un gusto, nos vemos nuevamente, les mando un abrazo, que anden muy bien.